Enfoque. Viajemos a un mundo de conocimientos y perspectivas, comprendiendo las diferentes facetas de la vida, enfocadas desde una visión académica, la experiencia y el conocimiento desde el punto de vista profesional, orientado hacia las personas interesadas en comprender los diferentes contextos de la vida. Enfoque. Un programa con diferentes contenidos culturales y educativos de alta calidad, con orientación en los diversos aspectos del conocimiento. Temas y contenidos de diferentes ramas de la academia, con invitados expertos que exponen, informan y orientan sobre cómo actuar ante los diferentes acontecimientos de carácter social y la cultura en todas sus manifestaciones. Enfoque. Bienvenidos a su programa Enfoque. Soy el doctor Edwin Marino Salazar Díaz. Soy director de Bienestar Estudiantil. Soy médico y cirujano. Soy ginecólogo. Tengo una maestría en Ciencias Forenses y un doctorado en Justicia Criminal y Ciencias Forenses. Hoy hablaremos de un tema que es muy importante y que está de moda, que es el COVID. Empezaremos diciendo que el COVID pues tiene una clasificación y viene de la familia de los coronavirus. Dentro de lo que se llama orden tenemos que es un conjunto de material genético, pero los coronavirus también tienen diferentes géneros, de tal manera que tenemos el alfa, el beta, el gamma y el delta. El alfa es el que produce generalmente los resfríos comunes, así como puede producir diarreas. El beta apareció en el 2002 como MERS-CoV-2 y luego en el 2012 apareció el SARS-CoV-12 y actualmente tenemos lo que es el SARS-CoV-2 o COVID-19. La OPS y la OMS tienen criterios para lo que es la definición de una pandemia. En este caso, pues se caracteriza porque tiene que ser un virus de una nueva mutación que no haya circulado previamente y que el virus se pueda transmitir de persona a persona. La palabra pandemia significa que pan es todos y demos pueblo. Se dice que es una enfermedad de zoonosis, que se define como aquella enfermedad que se puede transmitir del animal al hombre y viceversa. Tiene una característica este virus que se puede encontrar en los camellos, en los murciélagos y en un animal que se llama civeta de palma. La civeta de palma es una especie como de ratón, valga la expresión, es un poco grande y tiene la característica que se come los frutos del café y estos después son defecados prácticamente íntegros y de ahí paradójicamente se saca el café. Tiene una situación muy particular que en Asia estas personas cultivan y desarrollan estos animales y esto puede ser una forma como se pueda transmitir este tipo de situación. Una de las cosas que siempre ha preguntado mucho la gente es cómo se hacen las famosas vacunas. Y antes las vacunas se tomaba un tiempo un poco mayor en su desarrollo, de 5 a 7 años, y eso es lo que ha creado contradicción con las actuales vacunas, que las actuales vacunas se han desarrollado en una etapa muy temprana. Pero eso tiene una razón. En aquella época el proceso era un poquito más lento y ahora con la tecnología nueva y con la ingeniería genética esto ha cambiado radicalmente. Para poder hacer una vacuna prácticamente se tiene que llevar algunas etapas. Hay una etapa que se llama preclínica en la cual se trata de ver lo que es la eficiencia, la tolerancia de la vacuna, la seguridad y la inmunogénesis en los animales. ¿Qué significa esto? Es la cantidad de anticuerpos que pueda desarrollar esta vacuna. Esa es la etapa preclínica. Luego tenemos la etapa de la fase 1, en la cual es una prueba que puede existir 100 voluntarios y siempre en eso se va a estudiar efectos secundarios, la inmunogénesis o particularidad para producir anticuerpos, qué dosis se va a utilizar y aparte de eso la vía de administración.
En la fase 2, la prueba se hace de 200 a 500 voluntarios y siempre se va a investigar lo mismo, lo que es la seguridad, la inmunogénesis, la dosis y la vía de administración. La fase 3 se estudia básicamente lo que es lo mismo, pero ya se hace en miles de voluntarios y se puede hacer localmente o se puede hacer en diferentes países, inclusive en diferentes continentes. Es un estudio doble ciego y esto es un paso previo a lo que es la aprobación de la vacuna. Al decir que es un estudio doble ciego, quiere decir que a unas personas se le va a poner la vacuna y a otras personas se les va a poner, por ejemplo, agua. Ninguna de las dos personas va a saber qué se le está inoculando y posteriormente se hace el estudio y esto se hace con el fin de que haya una mejor veracidad. Y finalmente la fase 4 es en la que estamos ahorita, en donde prácticamente la vacuna ya ha sido aprobada, se le está poniendo a la persona y a la vez se siguen continuando los estudios. Hay algunos conceptos que son importantes. Por ejemplo, el virus tiene una cápsula que es una envoltura, tiene una cápsula o nucleocápside en la cual está el material genético y pues esa es una forma de cómo se puede decir cuál es las partes en que está formado el virus. La característica del virus es que tiende a ser redondo y tiene algunas espigas en la parte externa del mismo. Esas espigas son muy importantes porque son proteínas y es la que se conoce como proteína S o spike, y esta es la que va a introducirse al cuerpo humano y es lo que va a producir, como quien dice, el paso para que pueda entrar al mismo. Las vacunas que usan virus, como lo vamos a ver más adelante, usan un virus atenuado que es el que no produce enfermedad o es un virus prácticamente muerto, por lo tanto tampoco va a producir la enfermedad. Una de las preguntas muy comunes es el tratamiento. Se dice que hay 3 tipos de tratamiento para lo que es el coronavirus. Por ejemplo, medicamentos que bloquean su replicación, o sea, su reproducción. Y ojo, la reproducción solo se produce dentro de la célula del cuerpo humano. Entre esos tenemos el Remdesivir, que es un medicamento que cuesta conseguirlo actualmente en Guatemala y es de un costo sumamente alto. Aproximadamente el frasco estamos hablando de unos 3.250 a 3.500 quetzales. El tratamiento puede salir arriba de unos 30.000, 40.000 quetzales. Comprándole en una farmacia, ya dentro de una institución hospitalaria el precio es mucho mayor. Luego tenemos algún tipo de medicamento el cual impide la entrada al virus. Esos son anticuerpos monoclonales. Anticuerpo es una sustancia que produce defensas para un determinado germen o un determinado virus o bacteria. Y luego tenemos otro tipo de tratamiento en el cual reduce el aumento de la reacción al anticuerpo, como sería el tocilizumab. Y como les decía, este tiene la particularidad que lo que va a ocasionar es que evita la reacción inflamatoria. ¿Qué pasos existen para que haya inmunidad? En primer lugar, como le había dicho, las espículas del virus son unas proteínas que se llaman S, es la particularidad que tiene de producir el anticuerpo. Esto ingresa a la célula, produce una replicación, ya dijimos que la replicación es que se reproduce dentro de la misma y luego va a desarrollar anticuerpos. En este momento vamos a dejar aquí la transmisión, vamos a hacer un pequeño corte y luego regresamos en unos minutos. Gracias. Regresamos con más en Enfoque. Bienvenidos nuevamente a su programa Enfoque. Continuaremos la plática con la que habíamos iniciado, que es el coronavirus. Algo también que es muy común dentro de las personas que nos platican es el tipo de vacunas. Prácticamente podríamos decir que aquí en Guatemala hay 2 tipos de vacunas. Inicialmente vino lo que era AstraZeneca y la Sputnik. AstraZeneca es una asociación entre Oxford, en Inglaterra, y la Sputnik, que es de origen ruso. Ahí, como les decía, hay 2 tipos, la que usa el ARN mensajero y la que usa un vector viral. Vamos a hablar ahorita lo que es el vector viral. Cuando me preguntan de esto, yo siempre les digo que el vector viral es como que fuera un caballo de Troya.
Tecnológicamente se utiliza un virus que habíamos mencionado que puede ser un virus atenuado o un virus muerto, y dentro de él se va a meter material genético que luego se introduce a través del cuerpo, y este va a llegar a la célula, específicamente a un corpúsculo que tiene la célula que se llama ribosoma, y este es el encargado de producir las proteínas. Dentro de las proteínas están los anticuerpos, y eso es lo que va a ocasionar este tipo de vacuna. Si nos recordamos, habíamos dicho que el virus tiene una circunferencia más o menos redonda, tiene unas como espinas que son las proteínas que se llaman S o spike, y esas son las que facilitan la entrada a la célula, y esas son específicamente las que van a producir los anticuerpos. Entonces, lo que hace esta vacuna es que produce estos anticuerpos, y al producir los anticuerpos, lo que hace es que va a venir a bloquear esa espina, y por lo tanto no va a permitir que entre este virus a la célula. Entonces ya mencionamos este mecanismo de acción que es similar entre ambos, lo que es el AstraZeneca y la Sputnik 5. La Sputnik 5 es rusa, se llama así en honor al primer satélite ruso que lo pusieron en el espacio ahí por los años 60. Siguiendo con la Sputnik, pues lo que ha llamado mucho la atención entre los guatemaltecos, esto es hecho en un laboratorio que se llama Gamaleya, en honor a Nicolai Gamaleya, que era un microbiólogo que hizo estudios en aquella época. Entonces, como les había dicho, pues la Sputnik va a utilizar material genético que viene de la partícula o espina o la proteína S, y esa es la que va a introducirse dentro del cuerpo y va a producir el desarrollo de anticuerpos. En Estados Unidos se tiene, y ahora ya se tiene acá en Guatemala, lo que es la vacuna de ARN mensajero. Tenemos lo que es, en este caso, la Moderna, y tenemos lo que es la de Pfizer. Las dos lo que hacen, habíamos dicho que las otras dos anteriores producían anticuerpos a través de que se les metía material genético, es una partícula de ADN. Si nos recordamos, la partícula de ADN es un doble espiral donde están algunos factores de origen genético, y a diferencia de estas dos, que es la Moderna y la de Pfizer, que lo que se hace es que se le mete solo la mitad de esa espiral, por lo tanto no contiene ADN, sino que lo que contiene es el ARN. Una de las personas que trabajó, porque esta vacuna no es nueva, tiene 25, 30 años más o menos de haberlo empezado a trabajar, fue una microbióloga, la Catherine Caricó, que es de origen húngaro. Y esta persona, este científico, empezó a trabajar en aquella época, y pues nadie creía en ella. Inclusive hay una anécdota que cuentan que ella inicialmente estaba solicitando $10,000 de contribución para seguir con sus estudios, y posteriormente pues ella está como la vicepresidenta de Moderna, y ahora reciben millonadas de apoyo para sus estudios. Entonces, como les había dicho anteriormente, la característica de esta vacuna es que se mete el material genético, pero solo se mete una hebra de lo que es el ADN, y por lo tanto a esto se le conoce como ARN. Esto se mete dentro del ribosoma, y es el mismo mecanismo que va a producir proteínas y anticuerpos para que evite el bloqueo de estos virus al entrar a la célula. Los estudios de estas vacunas han pasado las 4 fases que se les mencionó anteriormente, y por eso, la ingeniería genética que ha facilitado el desarrollo de estas vacunas, es que el tiempo se ha acortado. Yo siempre pongo ejemplo que es como cuando empezaron a hacerse los carros. Antes un carro desarrollaba 30, 40 kilómetros por hora, y para esa época pues era una novedad. Ahora hay vehículos que corren 300 a 400 kilómetros por hora. Hay una característica de estas vacunas, y esa es la razón por la cual inicialmente en Guatemala solo había venido lo que era AstraZeneca y lo que había venido, y posteriormente la Sputnik.
es la forma en que se tienen que conservar. Como es un material biológico, esto tiene que estar dentro de refrigeración, de tal manera que, por ejemplo, la de AstraZeneca, esa podría estar a una temperatura normal del refrigerador que puede ser de 2 a 4 grados centígrados, a diferencia de la Moderna, que es la que se produce en Estados Unidos, que esta tiene que estar a menos 20 grados centígrados, o sea, es una temperatura bastante baja. Y la de Pfizer es la que tiene tecnología un poquito más sofisticada, porque esta necesita estar a menos 70 grados centígrados. Por lo tanto, se necesitan refrigeradores especiales que cuando empezaron a traerse las vacunas, Guatemala no contaba y hubo necesidad de contar con esos refrigeradores para poder mantenerla en condiciones óptimas y no se echara a perder. Y por último, lo que es la Sputnik 5, esta pues se tiene más o menos las mismas características que la AstraZeneca, en la cual pues se puede estar de 2 a 4 grados centígrados. La de AstraZeneca usa 2 dosis, la de Moderna usa 2 dosis, la de Pfizer usa 2 dosis y el Instituto Gamaleya o la Sputnik también utiliza 2 dosis. El periodo de inoculación entre una y otra generalmente lo pone el Ministerio de Salud en base a los estudios que se han hecho, en los cuales se puede poner de 21 días a 28 días o inclusive de 8 a 12 semanas, pero últimamente se dieron cuenta que mientras más tiempo se dejaba entre una y otra, eso iba a ocasionar que diera una mejor respuesta inmunológica. Vamos a un pequeño corte y pronto, en unos minutos, regresamos con la parte final de su programa Enfoque. Continuamos con Enfoque. Bueno, nuevamente bienvenidos al programa Enfoque. Estábamos hablando sobre las vacunas. Nos faltó una, que es la Johnson & Johnson, que tiene la particularidad que solo es una sola dosis. Y pues su refrigeración sí es un poquito complicada porque va desde menos 20 grados hasta 2.3 grados, la refrigeración normal. Otra cosa que es muy importante que a la población guatemalteca le ha llamado mucho la atención es el famoso hongo negro, que es una complicación que ha aparecido como consecuencia de las personas que han padecido COVID. Pues el hongo negro o mucormicosis es conocido como hongo negro porque mata los tejidos y da una coloración negruzca. Es de la familia Mucoroceae, ¿verdad? Son hongos comunes que viven en todo el mundo, generalmente van a vivir en la tierra, tienen la particularidad que se presentan más cuando hay materia vegetal que se descompone. Por eso es importante, más adelante lo vamos a hacer ver, aquellas personas que tienen algunos padecimientos en los cuales pues deben evitar el contacto con este tipo de materia vegetal en descomposición. Este se adquiere porque entra en contacto las esporas con la piel, está presente en el aire porque puede haber una lesión y a través de esa puede ingresar o cuando se respiren. Las esporas son células vegetales y esto lo que hace es que va a ingresar y va a afectar el área rinofacial, o sea, la nariz y la cara. Afecta principalmente a pacientes diabéticos que están descompensados, o sea que su azúcar no tiene un buen control, a pacientes que están trasplantados y que usan un medicamento que se llama ciclosporina, el cual evita que estos pacientes vayan a rechazar algún órgano, en este caso como podría ser riñón, hígado o algún otro, en pacientes que padezcan de SIDA, o sea, pacientes que tienen un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya la enfermedad en sí, y en todos aquellos pacientes que están inmunosuprimidos, que usan esteroides. Uno de los ejemplos más comunes son aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen lupus eritematoso. Los síntomas pues pueden presentarse desde congestión nasal, sangrado, hinchazón en los ojos, párpados pueden estar caídos por el mismo edema, hay una visión borrosa y manchas alrededor de la nariz o de los ojos. Y finalmente puede haber inclusive pérdida de algunos ojos.
¿Cómo se puede prevenir? Pues en primer lugar, cuando presenten algún tipo de molestias, estos pacientes que mencionamos que están predispuestos a esta enfermedad, pues ir inmediatamente con el médico, no medicarse, un lavado frecuente de manos, el uso de las mascarillas, limpieza y desinfección de las superficies que sean en el hogar. Como le dije, son 4 pacientes específicamente los que van a padecer principalmente esto: pacientes diabéticos, pacientes que padezcan de SIDA o VIH, pacientes que van a estar trasplantados, que tengan tratamiento con inmunosupresión, como podrían ser esteroides o ciclosporina. Es importante no dejar basura en el interior de la vivienda, evitar que animales ingresen a la misma y el uso, como se había mencionado, de las mascarillas. Mucha gente también pregunta si es contagioso o no es contagioso. No es contagioso entre personas o animales, pero una persona sana sin problemas del sistema inmunitario no va a padecer ningún tipo de problema, pero una persona que tiene alguna afección lo puede adquirir a través de una hilanación o una herida en la piel. Como les había dicho, esta enfermedad tiene una característica que va a afectar lo que es piel, va a afectar la lesión de cartílagos, o sea, lo que está entre articulación y articulación, el área rinofacial, puede afectar los músculos y va a afectar las mucosas. Mucosa se define como todo aquel tejido que es húmedo, por ejemplo, la mucosa labial. También la mucormicosis puede dar a nivel, como les había dicho, rinofacial o rinocerebral, y esto va a ocasionar que la cara se hinche. Generalmente va a estar el párpado caído, va a haber mucho dolor de cabeza, congestión nasal, las lesiones negruzcas por necrosis, o sea, mata el tejido. Esto puede afectar el paladar, puede haber fiebre, puede haber a nivel pulmonar, se va a manifestar con mucha tos, puede haber dolor de pecho, disnea o dificultad para respirar, puede haber inclusive problemas gastrointestinales con dolor abdominal, náuseas, vómitos e inclusive también hemorragias gastrointestinales. La mortalidad es alta, estamos hablando de un 90%, y el tratamiento pues va a ser con anfotericina B o fluconazol, que son 2 antimicóticos que afortunadamente pues sí se encuentran en el medio nacional. Hay otros hongos como el aspergillus que también puede provocar algún tipo de infección, pero es menos severo y menos grave como lo es el hongo negro. Es una enfermedad que puede dejar secuelas muy terribles, porque por ejemplo, si afecta el sistema nervioso central, puede dejar una secuela, o si afecta la piel o huesos, puede dejar cicatrices en la cara terriblemente grandes y desagradables, o la pérdida de un determinado órgano como sería el ojo. ¿Dónde se ha visto principalmente? Pues se ha visto que ha aparecido en Reino Unido, en Italia, en Estados Unidos y en Latinoamérica, lo que es Brasil, Chile, Honduras, México y Uruguay. En Guatemala tiene la particularidad que el primer caso fue una mujer de 56 años que vivía en Patzitzía, Chimaltenango, que era diabética, y se hizo el diagnóstico el 23 de junio del presente año. También otra de las cosas que mucha gente pregunta es lo que son las mutaciones. Pues son más que todo una alteración en la secuencia del ADN. Cuando el ADN se desarrolla, pues lleva un determinado orden. Cuando se altera ese orden es lo que se produce, como lo que se conoce como una mutación. Es prácticamente como que si nosotros escribiéramos una determinada carta, es un error ortográfico. O algún ejemplo que yo les pongo es cuando una persona tiene la capacidad de escribir 50 palabras por minuto y se le pide que escriba 100, va a cometer errores. Esos errores es lo que se le conoce como una mutación, o sea, son alteraciones. Ahora, ¿cuándo se convierte en una cepa? Pues se considera que son nuevos tipos de coronavirus. Las variantes son esos cambios que se dan en la transcripción genética, en la información genética. Cuando esa variante no es estable, aún sigue con su nombre de variante o variable. Cuando esta variable se estabiliza y ya continúa, es lo que se conoce como una nueva cepa o mutación. ¿Qué daños afecta, qué órganos afecta el coronavirus? Pues afecta el pulmón, va a afectar el cerebro, puede afectar el tejido sanguíneo, puede afectar el riñón, el corazón, el sistema gastrointestinal y la piel.
Y para concluir, es muy importante que conservemos lo que es el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el uso de gel y no tener reuniones masivas, y si se tiene, que sean en lugares abiertos y con las recomendaciones previas como la mascarilla, el lavado de manos y gel. Dejamos aquí esta charla, esperando nuevamente poder contar en otra oportunidad con ustedes. Muchas gracias. Enfoque, un programa con diferentes contenidos culturales y educativos de alta calidad, con orientación en los diversos aspectos del conocimiento, temas y contenidos de diferentes ramas de la academia, con invitados expertos que exponen, informan y orientan. Enfoque, por TV USAC, la televisión alternativa, imagen de tu universidad.